Mirvic, tu aliado de confianza en repuestos Chevrolet, suma nuevas marcas. Mirvic Repuestos. Ahora también con repuestos para Peugeot, Citroën, Renault y BYD. Encontranos en Cerro Largo 1241, esquina G, desde hace más de 60 años, en la esquina Chevrolet de siempre. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, nuevas marcas, el respaldo de siempre. Gastón Tealdi con nosotros, bienvenido Gastón, buenos días, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días, un placer, un gran saludo para todos ustedes y un saludo también para la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro, Gastón, gracias por sumarte a la mañana de Tirando Paredes. Yo quiero arrancar con esto último, estamos hablando mucho del Mundial nosotros, hoy arranca la Copa del Mundo. Contanos ahí un poco cómo ves a Uruguay justamente de cara a este Mundial, Uruguay que ya está en México, ya está pronto para arrancar la Copa del Mundo, pero ¿cómo lo ves a Uruguay, Gastón, para este Mundial? Mira, yo creo que Uruguay está viviendo un momento que es bisagra, ¿no? Es un momento de recambio, jugadores jóvenes. Creo que ya no tenemos las figuras, las grandes figuras de Forlán, Cavani, Suárez, pero también hay figuras que están emergiendo. Y bueno, yo creo que va a ser un mundial muy importante porque hay que ver de qué manera se van acompasando estas figuras nuevas. Un técnico con una filosofía totalmente distinta, muy diferente a la que por lo general estamos acostumbrados, que nos había dado al comienzo de la eliminatoria, creo que una expectativa muy importante. Después se pinchó un poco, por suerte creo que las cosas se han arreglado de buena manera. Incluso me tocó presenciar algunos hechos, como por ejemplo los partidos amistosos de México y Estados Unidos, donde terminamos con un 5-1 con Estados Unidos, y eso creo que generó un cimbronazo, que a veces los cimbronazos en los grupos humanos son importantes porque permiten corregir cosas. Y bueno, hay que ver cómo ha procesado el grupo todo eso. Por lo que me dicen, si bien en estado muy poco, por lo que me dicen el ambiente está muy bien, es muy bueno el ambiente, es muy bueno el trabajo que se está haciendo. Y bueno, como siempre nosotros, la expectativa es bien importante porque Uruguay es Uruguay, porque en los últimos mundiales hemos tenido cierto protagonismo, obviamente con cautela, y yo prefiero el Uruguay cuando no va como favorito, como no va cuando no van los papeles de nadie, que es donde ahí surge la sorpresa, porque creo que los jugadores de alguna forma se potencian en una instancia como es un mundial. Y bueno, de todas maneras no hay que subestimar a los rivales. Yo creo que tenemos un rival muy fuerte como Arabia Saudita, en un fútbol donde una liga que ha crecido mucho, por eso ha tenido la posibilidad de incorporar figuras como las que ha incorporado. Ya lo demostró en el Mundial pasado con Argentina, que le ganó nada más ni nada menos al comienzo del Mundial, Argentina campeona del mundo. Yo creo que ahí tenemos un partido bien importante. Y bueno, y ojalá podamos tener el mejor de los resultados. Y que bueno, yo creo que sería algo muy bueno para todos, ¿no? Gastón, ¿cómo te va? Un gusto saludarte y gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, Pillo, un placer. No estás en la Copa del Mundo, pero estás a nivel familiar a ver, de alguna manera atravesando seguramente las horas más intensas, más positivas eh, que tiene una familia por atravesar. Si querés contarnos algo, con mucho gusto te vamos a escuchar. Ah, bueno, gracias, Pillo. Bueno, vos sabés ya que venimos hace un par de meses con mi señora atravesando un momento muy particular, muy lindo, la verdad, una experiencia increíble, que son las cosas bueno, en la vida creo que son las importantes, ¿no? Porque a veces nos complicamos con el fútbol, leemos cosas a veces en las redes sociales, en los medios que no queremos leer. Y bueno, hay cosas que a uno lo llenan de alegría, como puede ser la constitución de una familia. Tuvimos la posibilidad de, hace un par de meses, adoptar dos niños con mi señora y bueno, estamos sumamente felices, muy cansados porque obviamente eso implica cambios importantes, implica reacomodar la familia, no solo nosotros dos, sino también todo lo que es el contexto de la familia, tanto la familia de mi señora como mi familia, pero realmente viviendo una experiencia increíble, maravillosa, felices de la vida, contentos, la posibilidad de darle a dos niños una familia, una vida distinta.
que no es solo lo material, que es también desde el punto de vista afectivo, que es bien importante y la verdad estamos, no puedo describirte con palabras lo felices que estamos, ellos vos no, nos conocés, sabés cómo somos y bueno, a veces la gente nos conoce por el fútbol, por pelearnos, bueno, estar Exacto. siempre defendiendo determinadas cuestiones. Pero bueno, hay cosas que son importantes en la vida y bueno, estamos pasando por eso, no, obviamente no, voy a ir sí al Mundial la semana que viene, voy a estar en una semana en los primeros dos partidos, pero me voy a volver enseguida porque son momentos especiales que bueno, uno tiene que priorizarlo. Mi señora me dijo, bueno, anda esa semana y bueno, sigamos trabajando en esto que bueno, es importante y que implica también cambios fundamentales y atención prácticamente las 24 horas, así que voy a hacer esa escapada y me vuelvo. Vos sabés que esta historia que estás contando, que es absolutamente conmovedora, a mí me toca mucho porque en mi familia pasó algo similar. Magela, mi Sí, hermana, hace contaste, unos sí. cuantos años también adoptó. Y hoy tenemos a un ser humano absolutamente espectacular, que es la luz de la familia, que es Renata. Qué divino, Renata sí. cumplió exactamente, hace pocos días, hace poco tiempo, cumplió los 15 años. Y Renata Mirá, está prácticamente de los 3 4 años con nosotros. Yo qué siempre lindo. pensaba que es un acto de amor de los más grandes que los padres pueden generar o las personas pueden generar el hecho de la adopción, cosa que lo sigo sosteniendo. Ahora, lo que esa personita le da a la familia cuando llega, por el solo hecho de estar y por después cómo se va desarrollando y va interactuando con los nuevos miembros para ella de su familia, es el acto de amor más grande que padres adoptivos pueden esperar y se termina concretando de la mejor manera. Yo te quiero transmitir los casi 10 años prácticamente, o algo más de 10 años, que llevamos en la familia con Renata. Renata es la luz de nuestra familia, sin ningún tipo de duda. Cuando yo tuve la CB, Gastón, obviamente cuando lo estaba transitando en esta casa donde estoy ahora charlando contigo y con Juanito y con la comunidad de Tirando Paredes, yo estaba absolutamente consciente en todo momento. Nunca perdí la conciencia de lo que me estaba pasando. Y obviamente había 4 personas en las que yo pensaba 5 personas. Mi pareja, Daniela, mi mamá en ese momento, que hoy ya no lo tengo, mi hermana, pero sobre todo, en todo momento, en cada pensamiento de ese proceso que yo estaba viendo, que algo me estaba pasando muy jodido desde el punto de vista de mi salud, y lo estaba viviendo, en todo momento aparecía la figura y la imagen de la carita de Renata. Es una situación tan grande la que ustedes brindan como padre, que es el acto de amor más grande que se puede generar, pero también del otro lado es el acto de amor más grande que pueden recibir. Así que les deseo que sean felices como familia, porque seguramente lo van a conseguir, y vas a ver cómo se empiezan a, de alguna manera, interactuar y a llegar a una situación de que, por ejemplo, en el caso de mi familia, hay momentos que yo veo a Renata hacer cosas que hacía mi hermana de chica. ¿Me explico? Está la situación de interacción que tenés con ese niño que viene del INAU con los años, que vos decís vos, pero Renata es de la familia de toda la vida. No, Renata es una larrea más. vos sabés, Bueno, Pillo, eso seguramente te va a pasar a vos en este próximo periodo. sí, y sabés que nosotros, bueno, estamos hace 2 meses y 10 días más o menos con ellos. Obviamente de un proceso de 3 años prácticamente, Claro. duro, difícil, de muchos talleres, de muchas entrevistas, de muchas evaluaciones, que bueno, se dio bastante sorpresivo, muy rápido, pero es increíble eso que vos decís, como vos fíjate que para nosotros, yo justo me estaba yendo de viaje, estaba yendo al TASA en Suiza, mi señora se quedaba en Madrid, el día antes nos vienen, nos llaman del INAU, nos dicen tenemos una historia para contarles, nos cuentan la historia, aceptamos, volvemos del viaje al otro día, tenemos un Zoom con el CAF, un centro donde estaban ellos, del Mm. INAU.
justamente para hablar con las autoridades, con la gente que estaba con los niños, para hacerle preguntas, para intercambiar. Y bueno, el otro día los conocimos y a los 3 días ya los teníamos en casa. Ya Claro. ya a los 2 días, ya ellos nos decían mamá y papá. Hoy vos los ves con nosotros y parece que hubieran estado toda la vida, Claro, tal cual que vos claro, decías, que son hijos nuestros de toda la vida claro. y es realmente lindo el cariño que vos le podés dar, el afecto, la necesidad de afecto que tienen, la necesidad que tienen también de ellos de dar afecto. Y la verdad es algo increíble que no hay palabras para describirlo y la verdad estamos sumamente felices. La verdad es increíble lo que estamos viviendo, así que te agradezco mucho traer el tema y bueno, y tus palabras sin lugar a dudas. Está bien, está bien. Bueno, Gastón, a ver, lo que dijo Juanito al comienzo. Vos dijiste algo fundamental, que incluso estuviste en ese momento. Hay en el tema de Bielsa y los jugadores de la selección un momento bisagra que se genera, a ver, después de la Copa América, pero sobre todo en el partido del 1-5 con Estados Unidos. Y vos decías en el comienzo, de ahí en adelante hubo un cambio importante y un cambio para bien. Decinos vos, que estás tan en contacto con la selección y tan en contacto con actores importantes del fútbol, como por ejemplo el propio presidente Nacho Alonso, ¿cuáles son desde tu punto de vista que visualizás como esos cambios positivos que llevan por lo menos a la disputa del Campeonato del Mundo en una mejor condición interna de la que estábamos justamente a raíz de ese partido tan bisagra del 1-5 con Estados Unidos? Y yo creo que los cambios son más que nada de entendimiento, ¿no? Porque a veces eh, cuando hay problemas o cuando hay un conflicto, la gente tiende a pensar que la verdad la tiene una parte sola y en realidad en los conflictos por lo general pasan los conflictos de pareja, pasan los conflictos que vemos nosotros, que yo profesionalmente como abogado veo permanentemente, yo recibo un asunto y trato de ver no solo la verdad de mi cliente, sino trato de ver qué tanto de verdad puede tener la otra parte, porque en definitiva eso va a tener que ser valorado por un tercero, que es un juez. Entonces ese es un ejercicio que a veces la gente no lo hace mucho, porque además que eso te permite también ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y en los relacionamientos humanos pasa exactamente lo mismo y quizás mucho más, porque el tinte subjetivo que tiene hace bueno, tenemos un técnico de la selección que tiene características desde el punto de vista personal especiales, que son características que creo que todos conocíamos cuando se lo contrató. Yo participé activamente, tú lo recordarás, cuando contratamos a Marcelo Bielsa como técnico de la selección. De hecho, yo fui el que negocié su contrato, que no fue sencillo, porque además que no era sencillo hasta desde el punto de vista de que es una persona muy detallista y más allá de que tenía sus abogados o tenía su abogado, me acuerdo que un abogado de la ciudad de Rosario, Argentina, con el que conversamos bastante seguido y que a veces hasta el propio abogado tenía que interceder en algunas cosas que son formalismos que de repente Bielsa no entendía del todo bien, pero bueno, con todo su derecho él quería entender todas las estipulaciones hasta el mínimo detalle de su contrato. Y lo mismo el día que lo conocimos en el Complejo Celeste, donde uno veía que él recorrió todo el complejo, donde él veía hasta el mínimo detalle, hasta dónde estaban las tomas eléctricas. Era algo totalmente increíble que bueno, que cuando comenzó el proceso en la selección, creo que nos dio a todos muchas expectativas, muchas esperanzas, porque bueno, se le ganó nada más ni nada menos a Argentina en Argentina, se le ganó a Brasil acá en Montevideo. Y bueno, y después todo eso creo que también producto de un deterioro en el relacionamiento por esas formas y que también nosotros tenemos nuestras características. Los uruguayos somos mimosos, somos personas que al ser un país chico, creo que estamos acostumbrados al contacto, estamos acostumbrados al afecto, no estamos acostumbrados al verticalismo. Creo que de la época de Valle y Ordóñez, donde generamos
una sociedad absolutamente horizontal, nos gusta que nos traten bien, que nos traten con afecto, esto que yo te decía. Bueno, y a veces la gente cuando está en determinada posición tiene otro tipo de características y creo que eso también erosionó un poco la relación, que fue lo que en definitiva explotó de alguna forma o desencadenó después del resultado con Estados Unidos del 1-5. Y bueno, también a veces es lo que te digo, los procesos tienen esos disparadores que por suerte en este caso creo que se dio a tiempo, que generó, bueno, reuniones, que generaron intercambios y creo que de alguna forma también una conferencia de prensa que recuerdo de Bielsa donde de alguna forma él, más allá de explicar y justificar, fue autocrítico o más que autocrítico, creo que fue explicativo de su forma de ser y creo que lo propio hizo también con los jugadores para que, bueno, de alguna forma se pueda dar un entendimiento y creo que a partir de ese momento el entendimiento fue el correcto, fue el adecuado. Y lo que pasa a veces también, una cosa es cuando vos tenés partidos amistosos, que la motivación no es la misma eh, porque los jugadores tienen bien claro que hoy están concientizados en que van a enfrentar nada más ni nada menos que un mundial, que tenemos un gran técnico que más allá de las características personales es un estudioso. Me tocó también eh, poder, si bien no tuve intercambio personal con él, pero sí verlo en el hotel cuando estábamos en los partidos amistosos, incluso en el avión cuando volvíamos, una persona que está todo el día trabajando, pero todo el día trabajando, analizando aspectos técnicos, analizando planillas, analizando estadísticas, y bueno, esa obsesión que él mismo lo plantea y él mismo lo dice, creo que nos puede dar una característica diferencial bien importante y bueno, ojalá esa sinergia, esa concentración en el objetivo, que es tener una buena participación en el Mundial, ojalá nos pueda dar buenos resultados de cara a esto que viene, que bueno, es un nuevo Mundial y es la esperanza que tiene no solo el cuerpo técnico de los jugadores, sino que tiene todo el país. Así que para mí eso es bien importante. Bien, Gastón, y ya estoy con Juanito. El hecho de que finalmente no se haya designado un nexo, más allá de la presencia de Mulera en su momento, la presencia de Mulera en sí mismo, la presencia de Canovio y esa conferencia de prensa a la que vos hacías mención de autocrítica o de análisis de una situación determinada que Bielsa hizo, no bien llegó al Uruguay después de ese 1-5 con Estados Unidos. ¿Son los elementos que te permiten a vos presagiar que hay un cambio en serio del entrenador hacia el plantel en la forma de relacionarse? Sí, yo creo que sí. Seguramente hubieron también intercambios personales, que la verdad lo desconozco, pero eh, la temperatura, porque también lo pregunto y como vos decías, obviamente tengo buena relación y tengo buen contacto con la gente que está hoy en la selección, con los funcionarios, con el propio presidente Alonso. Y lo que me dicen es que realmente el clima es muy bueno, hay un clima de intercambio respetuoso, cordial. Obviamente uno no puede pretender que esté todo el mundo a los abrazos ni a los besos porque las características personales son otras. Pero sí un ambiente de respeto, un ambiente de trabajo, un ambiente de concentración en el objetivo, que eso me parece que es importante. Porque uno puede tener diferencias con una persona, pero bueno, cuando uno tiene objetivos comunes, tiene que concentrarse en eso. Y el ego nos tiene que permitir eh, diferenciar y despejar también determinadas cuestiones y que a veces lo importante es concentrarse en el objetivo, que es por el bien de todos. Y en definitiva, me parece que si logramos tener esa sinergia, si logramos concentrarnos, si logramos trabajar, podemos tener un muy buen resultado. Y después adentro de la cancha, todos sabemos bueno, ahí es donde se ve la realidad. Tenemos un grupo que a veces la gente, como te decía, lo analiza
y creo que hasta subestima porque piensa en Arabia Saudita, piensa en Cabo Verde y piensa que son dos rivales fáciles y no lo son. Mirá, yo tuve oportunidad incluso de estar en Cabo Verde, que es un país son 12 islas, que tiene muy poca población, pero tiene jugadores muy importantes jugando en el exterior. Ujú. Entonces, no hay que subestimar ni siquiera a Cabo Verde, mucho menos Arabia Saudita, que creo que tiene un potencial importante, con una liga que creo que es una liga que tiene un potencial de desarrollo, creo que de los más importantes de todo el mundo. Y bueno, ni que hablar de España, que es un rival realmente fundamental. Así que bueno, esperemos que haya un buen resultado y que todo esto que ha pasado y que de alguna forma se viene vislumbrando tenga en definitiva el buen desempeño del equipo y los buenos resultados, que es en definitiva lo que... Bien, Juanito. Habrá que ver, Gastón, cómo le va a Uruguay en el Mundial, pero uno de los temas, y no es menor eso, ¿no? Pero uno de los temas que nos planteamos a veces acá en el programa con el Pillo, con el equipo, es qué le va a dejar Bielsa cuando se termine su contrato ahora después del Mundial, qué le va a dejar como legado al Uruguay, a la selección, en el complejo celeste, en cuanto a jugadores, en lo que quiera. ¿Vos qué pensás que le deja Marcelo Bielsa de cara al futuro a la selección uruguaya? Bueno, yo creo que va a depender mucho del resultado, ni hablar, porque en definitiva los procesos, y más que nada los procesos de los técnicos de la selección nacional, que se dan durante, ni siquiera son 4 años, es bastante menos, son 3 años, 3 años y medio. eh, Son procesos donde la vara se mide con el Mundial, está la Copa América en el medio, pero bueno, es bien importante, pero de todas maneras creo que a nivel del complejo celeste se han hecho cambios desde el punto de vista de la infraestructura que son bien importantes y que también son cambios que de alguna forma fueron impulsados con el técnico. Hubieron obras que justamente se inauguraron hace muy poquitos días, que fueron a pedido y a impulso del técnico y que son fundamentales sobre todo para las generaciones que vienen. Va a depender mucho del resultado, pero sí me parece que lo que deja Bielsa es eh, un mensaje de que es importante la metodología, es importante el trabajo, es importante eh, sobre todo focalizarse en el objetivo, y creo que bueno, que eso me parece que es lo que Bielsa más deja a la selección, más deja a las generaciones que vienen. Nadie, más allá de que él anunció que dejaba de ser el técnico de la selección nacional, donde tengamos un buen resultado, nunca se sabe. Por eso yo creo que hay que ahí dejar una puerta semiabierta a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, yo creo que la expectativa y la conclusión y el análisis y el balance se hace una vez que termine el Mundial. Así que veremos ahí qué es en definitiva lo que nos termina de dejar. Bien. Una más Bien. también. ¿Te sorprendió un poco cortito, Pillo, y voy contigo? ¿Te sorprendió las declaraciones de Bielsa? ¿Viste que habló ayer mano a mano con Sole Ceja cuando llegó a Cancún? Yo no sé, Gastón, si en tema contractual, no sé si lo puede decir o no, de que Bielsa solo habla en conferencia. Yo una vez lo escuché a él en el aeropuerto y dijo, yo solo hablo en conferencia de prensa. ¿Te sorprendió esto que genere una nota breve, corta, mano a mano? Bueno, son las características, porque si bien las estipulaciones contractuales te marcan cuál es el mínimo o en definitiva cuál es la intención del entrenador en un momento determinado, que en este caso fue cuando firmó el contrato, que yo recuerdo que tuvimos una gran cantidad de elementos de discusión. El tema de las conferencias de prensa fue uno, hubo varios, incluso el tema de la indumentaria fue otro tema. Pero bueno, el entrenador a veces limitarse solamente a las conferencias de prensa puede generar que él mismo se prohíba poder dar algún tipo de mensaje en otro tipo de entrevista que puede ser hasta un poco más descontracturada, y bueno, quizás aprovechó ese momento, que sí, no es común en él, pero bueno, es a veces lo que sucede. Bien, Gastón, sabiendo además que los horarios en la familia cambian y cambiaron, y las obligaciones también, más allá de todo el acto de amor que hemos destacado,
las dos preguntas finales. Hablame un poquito de la situación de Rampla. Hay una situación que tiene que ver con un tribunal respectivo que salió favorable justamente al equipo de Rampla Junior. Contanos un poco. Bueno, la situación, empezamos por la última pregunta. Fue un reclamo de puntos de Mar de Fondo, que, bueno, hasta ahora no han anunciado apelación, creo que tienen hasta hoy para apelar, pero bueno, por suerte salió favorable, era un reclamo de puntos. Ellos entendían que habían algunos jugadores que estaban inhabilitados. Eh, Creo que hubo un error desde el punto de vista conceptual, porque ellos pensaron, o quien los asesoró, pensaron que estábamos en una división profesional, porque se daba el caso de que nosotros los teníamos inscriptos como aficionados antes del partido con Mar de Fondo, que fue el primer partido que disputamos, y posteriormente al partido se presentó el contrato profesional. Y bueno, ahí se daba la cuestión, la discusión jurídica, que Mar de Fondo entendía que como el contrato profesional se había presentado después de jugar el partido, que no estaban habilitados al momento de jugar el partido, quedó probado, porque nosotros pedimos justamente oficios a la administración de la AUF, presentamos también nuestras pruebas para acreditar que al momento del partido los jugadores estaban por la propia AUF, por el COMET, que es el sistema que rige justamente la habilitación de jugadores, y que esos jugadores estaban verificados, que no cambiaba nada la postergación del partido tampoco. Bueno, así lo tomó el tribunal, y por suerte el reclamo de puntos fue desestimado, y eso nos da alguna tranquilidad bien importante en un Rampla que desde el punto de vista deportivo creo que está teniendo un muy buen desempeño. Empatamos con Deportivo Maldonado, con Deportivo Italiano, perdón, que fue un partido duro, en una cancha dura, de visitantes, y bueno, logramos un empate y nos mantenemos arriba en la tabla. Hoy estamos en posición justamente de clasificar a las semifinales, para lograr justamente el título de este campeonato inicial, que bueno, lo que te da es, bueno, ser campeón del campeonato inicial, sino que además la posibilidad de poder disputar una final por un ascenso directo. Entonces, el equipo está bien, está fuerte, yo concurro frecuentemente en los entrenamientos, últimamente justo porque coincide el horario de llegada de los niños al colegio. En estos últimos días no he podido estar, pero bueno, estoy en contacto permanente con el cuerpo técnico, que la verdad tengo que agradecerle, porque a pesar de las dificultades que hemos vivido desde el punto de vista económico, algunas dificultades que hemos tenido que subsanar nosotros también, porque el dinero no venía, en todo momento apoyaron, en todo momento manifestaron que lo importante era lo deportivo, lo importante es el objetivo. Por eso lo que te decía hoy con respecto a la selección, concentrarse en el objetivo, que en el caso de Rampla no cabe duda que es el ascenso a la segunda división profesional, que no es fácil porque son 29 equipos, porque hay equipos muy fuertes. Pero bueno, venimos creo que en un muy buen camino, con jugadores comprometidos, que también eso hay que destacarlos y hay que agradecer, porque la verdad, en este proyecto ya desde el año pasado no hemos logrado tener una estabilidad económica que te permita planificar, porque acá el tema no es solamente lo económico, el tema es vos podés poder en el proyecto decir, tengo una estabilidad para poder planificar, porque vos fíjate que el año pasado el inversor invirtió en Rampla cerca de 2 millones de dólares, de los cuales 650 fueron para poder competir, pero el 1.350.000 se gastó prácticamente en los primeros 4 meses del año. Si yo hubiera tenido la posibilidad de que el inversor me dijera, mira, vos tenés 1 millón de dólares o 500.000 dólares para todo el año, uno se planifica. Pero en este caso, el año pasado, como tú sabes, vino todo un cuerpo técnico, toda una gerencia deportiva de Argentina, que eran los que tomaban las decisiones, donde se gastaba, la verdad, de una forma inconmensurable, como si el dinero no se terminara, donde me dejó a mitad de año, cuando todos se van, prácticamente solo, sin recursos, sin dinero, teniendo que poner dinero de mi bolsillo. Y bueno, y este año, al principio de año, una situación también complicada, que estuvimos hasta
el día que había que pagar. Tuvimos que pedir incluso postergación del partido y agradecer también a Mar de Fondo que accedió a último momento a una postergación de 24 horas que nos daba, creo que la última chance, la última posibilidad de poder competir, porque había que pagar una cifra bien importante, era alrededor de $400.000 que teníamos que pagar. Bueno, el dinero por suerte llegó, el inversor nuevamente manifestó que iba a seguir en el proyecto, pero seguimos con los mismos problemas de siempre, porque ese dinero que llegó se terminó hace un mes, o sea que estamos en la misma situación, teniendo que sostener esto, pidiéndole al inversor que solucione sus problemas personales como para que pueda mandar más recursos, porque además que eso también te permite planificar, porque cuando vos tenés un nivel de deuda, una cosa es tener con un mes, 2 meses de anticipación los recursos para vos poder negociar, y otra cosa muy distinta es llegar al último día y vos tener que pagar porque ya ahí no tenés márgenes de negociación ninguna, porque obviamente del otro lado te dicen, bueno, mira, si no pagás no jugás, entonces no hay márgenes de negociación ninguno. Y bueno, estamos sosteniendo esto que ya, como lo he dicho varias veces, a mitad del año pasado yo podía haber dado un paso al costado y no lo di para no dejar al club tirado. Tampoco en esta oportunidad, más allá de las dificultades, eh, la posición es distinta, es la misma. Vamos a seguir trabajando porque sigo entendiendo de que Rampla tiene buenas posibilidades, no solo ascender a segunda división, sino tratar de tener un proyecto sustentable. Y bueno, lo vamos a intentar hasta último momento, más allá de que es un club complejo. Tiene un grupo de dirigentes, tiene una hinchada sana que es de familia, que es realmente espectacular. Después tiene 20 muchachos que van a ocasionar desmanes en los partidos, a insultar todo el partido, entre los que están comandados por, bueno, por el hijo del ministro Castillo, Leo Castillo, que piensan que esto es hacer política o hacer cosas y no saben que dañan a la institución con lo que hacen, pero bueno, son cosas que hay que aceptarlas. Siempre tratamos de vivir todo con tolerancia, por más que de otro lado no se actúe de la misma manera, de aceptar cuando hay insultos, más allá de que uno no entiende que, bueno, hoy acá no solo se perjudica al dirigente, sino que también se perjudica al plantel. Pero bueno, peleando permanentemente, a veces viviendo también momentos desagradables, pero cuando vos tenés esos momentos desagradables, por otra parte pensás en lo que hablamos al principio del programa, en lo que realmente importa, y bueno, hace Exacto. que más a uno le pueda resbalar y focalizarse en lo importante, que es en definitiva lo que uno trata de lograr en la vida, ¿no? Bien, la última, Gastón, agradeciéndote este rato. Está claro que Rampla hoy está en la divisional ex intermedia, como me gusta decir a mí, que es fútbol amateur. ¿Cómo se visualiza esta situación tuya como dirigente justamente de Rampla, cuando en Peñarol, tu equipo de origen, tu equipo que profesás un amor de hace muchos años en esta parte, tiene elecciones prácticamente a final de año? ¿Cómo te proyectás a las elecciones de Peñarol tomando en cuenta esta situación que tenés con Rampla? Ah, bueno, lo de Rampla es una situación profesional, más allá de que no he, no he cobrado dinero, he tenido que poner dinero, pero bueno, me contrataron y yo no soy de abandonar, lo mismo me pasó en Peñarol, no soy de abandonar los barcos cuando las cosas se complican. Entonces, y obviamente hoy mi focalización es en lo familiar y en esto de Rampla, pero Peñarol es mi pasión, todos lo saben. Yo sé que incluso en Rampla, vos sabés que el otro día tuvimos un incidente en uno de los partidos con los halcones, y lo que me cuestionaban los pocos hinchas que estaban ahí era justamente mi pertenencia con Peñarol, que bueno, eso no lo voy a perder nunca. A veces yo sé que no se entiende el tema de las sociedades anónimas deportivas y que bueno, hay gente que viene a cumplir una función profesional. Pasa en varios clubes, vos tenés dirigentes en las sociedades anónimas deportivas que vos sabés que son que en realidad simpatizantes o hinchas de otros clubes. Pero bueno, es algo que de a poquito nos vamos a ir acostumbrando y Peñarol siempre tratando de ayudar, porque lo que se supo, por ejemplo, el otro día en el partido de la Libertadores del homenaje a Morena,
es un hecho de muchísimos que pasan durante todas las semanas donde los dirigentes me llaman. El otro día me llamó un moratorio por un problema que habían tenido, que habían denegado la posibilidad de realización de un homenaje a Morena, bueno, que la verdad, por un tema de formalismo, porque hay que pedirlo con 5 días y no con 4 como se pidió. eh, Ahí inmediatamente llamé a algunos amigos que por suerte tengo en la Conmebol, y lo que traté de hacerles ver de alguna forma que bueno, la importancia, lo que significa Morena para, no solamente para Peñarol, sino para el fútbol sudamericano y para el fútbol mundial, que es bien importante. Y bueno, por suerte se logró revertir esa decisión, y el homenaje a Morena por suerte se pudo hacer. Y bueno, y siempre que se puede ayudar y dar una mano y trabajar, yo estoy a disposición. Ahora estamos a la expectativa de quiénes son, en definitiva, porque creo que todavía es temprano. Yo creo que después del Mundial recién va a empezar a poder visualizarse quiénes van a ser los eventuales candidatos. Eh, Se piensa en Juan Pedro Damiani, si bien el otro día dijo que todavía está a la expectativa. Yo creo que es un potencial candidato, el propio Ruglio, Jorge Barrera. Después hay otros que también están tallando, como Pablo Schiavi, como algún otro más. Y bueno, hay que ver, a ver, después el tamiz va generando que más sobre la fecha. Las elecciones por estatuto son entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, más sobre la fecha se verá quiénes son los que van a estar. Yo siempre estoy a la orden y a disposición, he estado conversando, me han llamado, pero bueno, hoy, como tú sabes, mi objetivo está en trabajar por Rampla, en mis cuestiones personales, familiares, que son hoy las más importantes. Y creo que pasado el Mundial, ahí veremos a ver qué es lo que pasa en Peñarol, que bueno, miro siempre de reojo la situación, ¿no? Está bien. Juanito, para cerrar justamente la nota. Una final es inevitable preguntarte, Gastón, por la situación, por el momento de Peñarol, o sea, por el semestre de Peñarol en sí. ¿Qué balance tenés de este semestre? Y si estás de acuerdo con la decisión que se tomó el otro día en el Consejo Directivo, más allá de que no hubo una votación formal, con la continuidad de Diego Aguirre como técnico de Peñarol. Bueno, mira, en realidad creo que el balance indudablemente es negativo, más allá de que para el campeonato falta mucho, y Peñarol creo que está a tiro. eh, Creo que está a tiro. Tenemos todavía buenas chances de poder lograr el campeonato. Creo que Peñarol ha tenido una mala fortuna importante en cuanto a las lesiones. Creo que sí hubo algún error en el armado del plantel. Creo que también el hecho de depender demasiado de Leo Fernández, porque más allá de más allá de lo económico, desde el punto de vista futbolístico, yo creo que Peñarol dependía mucho de él, y no solo por los goles que podía hacer, porque es el jugador que podía hacer algo distinto, que te podía meter un pase filtrado. Y creo que Peñarol sufrió su ausencia. Bueno, creo que de todas maneras Peñarol tiene algunos elementos. Creo que tiene que hacer alguna incorporación importante. Creo que Peñarol, y más en un año de elecciones, no puede escatimar recursos. Y después, en cuanto a la continuidad del técnico, yo no, como no estoy en la directiva, desconozco cuáles son los elementos que llevaron a tomar esa decisión. Yo me imagino que o que de alguna forma Diego Aguirre les planteó a la directiva el camino justamente para poder llegar a buen puerto a fin de año. Más allá de que yo creo que ha sido un año negativo, ha sido un año que la participación internacional ha sido muy mala. Y yo creo que más allá de que se pueda lograr o no el campeonato, yo creo que los años de Peñarol se miden por lo internacional. Eh, bueno, yo creo que hay que sí o sí hay que hacer incorporaciones importantes para tratar de lograr el campeonato y decir, bueno, tenemos un año eh, no del todo negativo, sino que por lo menos aceptable. Me parece que por ahí pasa la cosa. Gastón, muchas gracias por estar en Tirando Paredes y este rato que hemos charlado de la vida, lo fundamental y también del fútbol. Como dice, siempre un amigo.
el fútbol es lo más importante de todas las cosas menos importantes de la vida. Exactamente, es así, Pillo. La verdad, te agradezco mucho. Sabes, como siempre, el aprecio que te tengo y Es mutuo. realmente te agradezco el espacio y sabes que estamos acá siempre a la orden. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Gastón, gracias por estar.